Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. Somos el grupo 6 y nos ha tocado exponer el combate contra la corrupción. Entre los integrantes tenemos Dayana Rose Tobar Egas, a Miguel Ángel Bustamante Andrade y mi persona, Patricio Marcelo Miguel Guevara. Vamos a poner nuestra T2 que consiste en un esquema numérico que está conformado por cuatro partes. La introducción, dos párrafos de desarrollo y la conclusión. En la introducción también tenemos cuatro partes. La contextualización del tema. ¿Es posible entender la corrupción como actos o manifestaciones concretas del uso particular de función pública delimitados en la legislación administrativa o penal? El siguiente tenemos la elección del subtema y perspectiva del análisis, la poca importancia que se da hacia la corrupción y la nueva ley de la muerte civil para poder frenar la corrupción en el Perú. Siguiente tenemos la postura o tesis interpretativa derivada del subtema, que son los actos de corrupción. Son prácticas nocivas que merecen un estudio adecuado de los problemas que genera y de los mecanismos adecuados jurídicamente para controlarlo. Por último, tenemos la anticipación. A continuación, expondremos nuestros argumentos ante este tema. Tenemos el argumento 1. Entre la idea principal tenemos la corrupción en el Perú es un problema complejo y arraigado. También tenemos una idea secundaria. La corrupción se presenta en diferentes niveles y sectores de la sociedad peruana. A continuación también tenemos dos ideas terciarias. La primera nos quiere decir que la corrupción es un fenómeno extendido y diverso en nuestro país, que va desde pequeños actos de corrupción en la cotidianidad hasta grandes redes de corrupción que involucran a altos funcionarios y políticos. Otra idea terciaria, es importante reconocer la gravedad de la corrupción en todos los niveles de la sociedad peruana para poder así abordar el problema de manera efectiva y eficaz. A continuación le voy a dar el pase a mi compañero Miguel Ángel Bustamante, que va a hablar sobre la segunda idea secundaria del primer argumento. Sí. Entre nuestra idea secundaria, la falta de voluntad política y la impunidad son obstáculos para combatir la corrupción. Entre nuestras ideas terciarias son la corrupción es un problema complejo que requiere de la implementación por parte del Estado. Entre nuestra segunda pusimos, es necesario que el Estado demuestre un compromiso real para poder combatir la corrupción y que las sanciones hacia los responsables sean más efectivas. En nuestro argumento 2 pusimos en la idea principal, el modo de controlar a la corrupción es aplicando la muerte civil. Entre nuestra idea secundaria es, la muerte civil ayudaría a los corruptos para que paguen sus deudas. En nuestras ideas terciarias pusimos, considero razonable que se imponga y reconozca la constitucionalización de la muerte civil, que en doctrina también se le conoce con el nombre de interdicción civil, a los sentenciados por corrupción, que se niegue a pagar las reparaciones civiles que adeudan el Estado. Es decir, la muerte civil será perpetua hasta que paguen la deuda con el Estado. Carrasco 2017. Entre nuestra otra idea terciaria pusimos, es importante que los corruptos paguen sus crímenes a través de las reparaciones civiles, pero no muchos cumplen con esta pena, dejando ver el poco interés que pone el Estado en hacer cumplir la ley a aquellas personas corruptas. A continuación le daré el pase a mi compañera Dayana Egas. Para continuar, yo voy a decir la segunda idea secundaria en el argumento 2, el cual hemos puesto el evitar el regreso de los cargos públicos a los corruptos. Hemos puesto dos ideas terciarias, el cual el primero es sacado la fuente de la página de Proética, el cual dice lo siguiente, que los gobiernos regionales y locales deben garantizar la aplicación del decreto legislativo 1243. Para ello, deberán consultar en el Registro Nacional de Sanciones contra servidores civiles si los potenciales candidatos a ocupar cargos en la administración pública, sea personal de confianza o no se encuentren inhabilitados. Deben asegurarse así que ningún funcionario inhabilitado sea elegido para ejercer la función pública.
En la segunda parte hemos puesto un comentario, el cual deducimos que si logran poner esta ley en práctica, muchos corruptos no volverían a sus cargos públicos hasta que se los permita, dependiendo de la gravedad de su crimen, dejándolos inhabilitados por años o de por vida, logrando así un mejor control para el combate de la corrupción. Y para terminar, tenemos el cierre, el cual en la primera parte sería la reiteración de la postura que hemos mencionado al inicio, lo cual sería que los actos de corrupción son prácticas nocivas que generan problemas al país. Además, debemos implementar los mecanismos jurídicos para poder controlarlos. En la segunda parte sería la síntesis de cada argumento, el cual resumimos que para combatir la corrupción, el Estado debe de tomar medidas más efectivas para lograr la transparencia y la rendición de cuentas. La muerte civil podría ayudar en quitar todos los derechos y privilegios de los corruptos para que puedan cumplir con su pena. Y para terminar, tenemos la reflexión final, el cual todos hemos decidido que es necesario el apoyo del Estado y la sociedad civil ante la situación actual, para poder promover la participación ciudadana en la gestión pública y así poder erradicar con más firmeza la corrupción. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima.